Bienvenidos a otro tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Antes de entrar en materia, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Caudare. Ve y mira los mensajes anteriores, activa la campana de notificaciones, haz clic en la mano o pulgar arriba indicando que te gusta este video. Ve y deja tus comentarios y comparte con otros este contenido a través de tus diferentes redes sociales. Como bien señalábamos la semana pasada, durante los meses de octubre y noviembre compartiremos el tema Principios básicos de la fe cristiana. También decíamos en esa ocasión que un principio fundamental es lo referente a la Biblia, a la palabra de Dios, al libro en el que creemos. Y de hecho en el mes pasado, en el mes de septiembre, que fue el mes de la Biblia, dedicamos 4 mensajes a desarrollar algunas cuestiones esenciales sobre la palabra de Dios. Si aún no has visto o escuchado esos mensajes, te invito para que vayas allí a nuestro canal y puedas ver y escuchar estos mensajes si aún no los has considerado. La semana pasada compartíamos el primer tema de esta serie, Principios básicos de la fe cristiana, y ese tema lo titulábamos El Dios que es, basado en Hechos 14, 8 al 23. El tema de hoy lo hemos titulado La historia de todo hombre, y vamos a estar ubicados en el libro del Génesis, entre los capítulos 1 al 3. Obviamente, por razones de tiempo, no vamos a considerar los capítulos enteros, pero sí quiero dar lectura a algunas porciones específicas de cada uno de estos capítulos de Génesis 1 al 3. Génesis 1 al 3, en primer lugar tenemos Génesis 1, 26 al 28, que nos dice lo siguiente: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El capítulo 2, versículos 7 al 9 dice lo siguiente: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto de Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El capítulo 2, versículos 16 al 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Capítulo 2, versículos 21 al 25. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y le trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Capítulo 3, versículos 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron
delantales. Y el capítulo 3, versículos 14 y 15 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Quiero invitarte a inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y oremos al Señor para que Él pueda guiarnos en este tiempo de estudio de su palabra. Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más por la oportunidad que nos da de acercarnos a tu palabra. Acudimos a ti, solicitamos la ayuda de tu Santo Espíritu que habita en nuestros corazones para que nos guíe a toda verdad, ilumina nuestras mentes y corazones y permite que podamos comprender y aplicar la verdad de las Escrituras a cada una de nuestras vidas. Toma el control de tu siervo y que las palabras que sean dichas sean tus palabras y no palabras de hombre, y que sean palabras que honren tu nombre y también sean de edificación para cada uno de los oyentes. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hemos dicho entonces que el tema de hoy lo hemos titulado La historia de todo hombre. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué es el hombre? ¿Es acaso un ángel caído? ¿Es un simio resucitado? ¿Es acaso una creación divina especial? La respuesta es importante, muy importante, y a menos que sepamos lo que somos y de dónde venimos, nunca entenderemos quiénes somos y por qué existimos. Para hallar una respuesta acertada debemos acudir, por supuesto, a la Biblia, a la palabra de Dios, a la revelación que Dios mismo, el Creador, ha dado acerca de Él y acerca de su creación. Ella nos dice que el hombre fue creado por un acto especial de Dios. Dios lo hizo a su propia imagen y es obra culminante, es su obra culminante de la obra creadora de Dios. La descripción que da la Biblia del hombre es muy sencilla. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice también en el capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es el clímax de la obra creadora de Dios. La creación del hombre no fue un pensamiento tardío de Dios, sino el objetivo de su obra en la creación. La verdad total de Dios respecto al hombre se puede resumir en tres afirmaciones, que son las que vamos a desarrollar en esta oportunidad. El hombre ha sido creado por Dios, el hombre es separado por el pecado y el hombre ha sido regenerado por gracia. En primer lugar, vemos entonces que Dios creó al hombre. Génesis nos dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y que luego sopló en él hálito de vida, y así el hombre llegó a ser un alma viviente. Dios creó al hombre a su imagen y le dio dominio sobre toda la creación. Somos por consiguiente polvo, tanto como divinidad. La Biblia no solo habla de nuestro origen, sino que también nos da nuestra posición en la creación. Dice Dios que lo hizo poco menor que un Dios, sí, así como lo oye, ¿no? Hizo al hombre poco menor que un Dios. Salmo capítulo 8, versículo 5, lo señala de esta manera: le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y honra. Con certeza, ser un poco menos que Dios es mucho mejor que ser un poco mejor que los simios, ¿no creen ustedes? La versión Reina Valera y otras traducciones traducen: le has hecho poco menor que los ángeles. Y la palabra ángeles en realidad no es la mejor traducción del vocablo hebreo original. La palabra hebrea es Elohim, que es uno de los nombres más comunes para Dios usados en la Biblia. Por ejemplo, ya en Génesis 1:1, cuando dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, la palabra que usa para referirse a Dios es Elohim. Así que en realidad la humanidad no fue creada simplemente un poco menor que los ángeles, sino un poco menor
que Dios mismo. Fuimos hechos a imagen de Dios, muy cerca de Dios. Ahora, esto no apoya de ninguna manera la idea que plantea la metafísica, como se conoce su doctrina panteísmo, que enseña que todo es Dios y que los seres humanos somos dioses o una especie de diosesitos. Tampoco apoya la idea de estos movimientos y doctrinas falsas que se han incorporado en la iglesia cristiana evangélica, provenientes todas ellas, todas estas doctrinas de la metafísica, que quieren enseñar que el ser humano es el centro del universo, que somos dioses y que tenemos facultades y poderes similares al de Dios y que nuestra palabra tiene poder para crear cosas y que tenemos derecho a reclamar riqueza y prosperidad. De ninguna manera está diciendo eso la palabra del Señor, solamente que nos está colocando en el lugar que Dios nos dio y que con el cual Dios nos creó, que nos ha hecho poco menor que Dios, hechos a imagen de Dios, muy cerca de Dios. Dios quería comunión con los seres humanos y por eso nos hizo diferentes a los animales. El parentesco del hombre con los animales no es algo que la palabra de Dios enseña, es contrario a la enseñanza bíblica. No somos parientes de los animales, somos parientes de Dios. Tal vez nos haya hecho del polvo, pero somos parientes de la deidad. ¿Qué quiere decir que fuimos hechos a imagen de Dios? Somos como Dios, en que somos seres racionales, seres morales y seres emocionales. En el último día de la creación, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, Génesis 1:26. Y así, de esta manera, él terminó su trabajo con un toque personal. Dios formó al hombre del polvo y le dio vida de su mismo aliento, Génesis 2:7. De acuerdo a esto, el hombre es el único entre toda la creación, es único entre toda la creación de Dios. Tiene una parte material, cuerpo, y tiene una parte inmaterial, alma y espíritu. Tener la imagen o semejanza de Dios no significa que nuestro físico es similar al físico de Dios. De hecho, Dios no tiene un cuerpo físico. Dios es espíritu y no está limitado al tiempo y al espacio como nosotros. Ciertamente se encarnó en cuerpo físico Dios Hijo en la persona de Jesucristo cuando vino hace más de 2000 años. Pero tener la imagen o semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios en cuanto a nuestra parte inmaterial, alma y espíritu. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre. La Escritura dice que Dios es espíritu, Juan 4:24, y por tanto Él existe sin cuerpo material. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios, en cuanto a que fue creado con perfecta salud y no estaba sujeto a morir. La imagen de Dios, del latín imago Dei, se refiere a la parte inmaterial del hombre. Esto coloca al hombre aparte del mundo animal, adecuándolo para el dominio que Dios lo designó en Génesis 1:28 y capacitándolo para tener comunión con su Creador. Es una semejanza mental, moral y social. Ahora, mentalmente el hombre fue creado como un ser racional, con voluntad propia. En otras palabras, el hombre puede razonar, puede elegir. Este es el reflejo de la inteligencia y la libertad de Dios. En cualquier momento que alguien inventa una máquina, escribe un libro, pinta un paisaje, disfruta una sinfonía, calcula una suma o nombra una mascota, él o ella está proclamando el hecho de que fueron hechos a imagen de Dios. Moralmente, la humanidad fue creada en justicia y perfecta inocencia, en santidad no probada, un reflejo de la santidad de Dios. Dios vio todo lo que había hecho, incluyendo la humanidad, y lo llamó muy bueno, Génesis 1:31, y nuestra conciencia o brújula moral es un vestigio de ese estado original. Cada vez que alguien escribe una ley, cada vez que alguien se aleja del mal, cada vez que alguien alaba una buena conducta o se siente culpable, él o ella están confirmando el hecho de que estamos hechos a imagen y semejanza
de Dios. Socialmente el hombre fue creado para tener compañerismo. Esto refleja incluso la Trinidad de Dios y su amor. En el Edén, la primera relación que tuvo el hombre fue con Dios. Génesis 3:8 implica esta relación con Dios. Dice que oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces quiere decir que ya conocían la voz de Dios y ya habían tenido esta relación anteriormente. Y Dios hizo a la mujer porque no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Cada vez que alguien se casa, hace un amigo, abraza a un niño, asiste a una iglesia, está demostrando el hecho de que fuimos hechos a semejanza de Dios. Ahora bien, necesitamos comunión con Dios y nuestras vidas están incompletas sin Él. Como dijo Agustín, tú nos hiciste para ti mismo y nuestros corazones no descansan hasta no hallar descanso en ti. Ciertamente nuestra dignidad, nuestro valor como personas no depende de lo que hacemos, no depende de dónde vivimos, no depende de lo que poseemos, no depende de lo que fueron nuestros antepasados, sino más bien del hecho en que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. En base a esto es que Dios condena el asesinato. En Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Toda persona del mundo, sin que importe su educación, trasfondo racial o situación económica o social, tiene por consiguiente un valor intrínseco. Usted es la corona y gloria de la creación divina, fue hecho para ser hijo del rey y eso le hace ser una persona de valor. En segundo lugar, entonces, el hombre ha quedado separado de Dios por el pecado. Después de crear a Adán y Eva a su imagen, Dios los colocó en un hermoso huerto donde Él hizo provisión para toda necesidad y no había escasez de nada. Le fue dada libertad para escoger con solo una estipulación en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjense que todo estaba muy bien y de repente algo salió mal. El tentador apareció en forma de serpiente sin explicación ni identificación. La palabra hebrea que se traduce serpiente procede de una raíz que significa siseo o susurro. La palabra que se traduce astuta quiere decir salamera o taimada. El tentador se acercó a Eva como un experto salamero, susurrándole al oído y empezó poniendo en tela de duda la bondad y el amor de Dios. No señaló la abundante provisión de Dios, sino la única prohibición. Cuando Eva mencionó la razón por la que Dios les había dado el mandato, Satanás incluso se atrevió a tildar a Dios de mentiroso. Dice Génesis capítulo 3, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y luego le insinúa que al prohibirle Dios al hombre que coma del fruto, le está privando de alcanzar su pleno potencial. Cualquier parecido con alguna filosofía o enseñanza actual es pura coincidencia. Fíjense el versículo 3, capítulo 3, versículo 5, lo que dice la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense que aunque hemos sido creados poco menor que Dios, a imagen y semejanza de Dios, la primera mentira o la gran mentira, el gran pecado del hombre fue la tentación a querer ser igual a Dios. La serpiente le dijo al hombre, que la mujer le dijo a la mujer, pero a través de la mujer le dijo al hombre también, que si desobedecían a Dios iban a ser como Dios. En esta experiencia humana vemos la naturaleza misma del pecado. El hombre fue hecho un poco menor que Dios, pero su ambición era ser como Dios mismo. El pecado es la determinación de salirnos con la nuestra en lugar de hacer las cosas como Dios manda.
Cuando el hombre, por su ambición egoísta, trata de ser Dios y de su propia vida y voluntad peca, el pecado es quitar a Dios del trono y colocarse uno mismo en el trono. La decisión de Adán y Eva de desobedecer a Dios puso a la raza humana entera en una espiral descendente. La Biblia dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Yo no soy responsable por lo que Adán y Eva hicieron, tal como tampoco soy responsable por lo que hizo Julio César, pero su conducta sí me afecta. Cuando Adán y Eva pecaron, soltaron en el mundo las fuerzas del mal, y yo, como ellos, también he pecado, y tú has pecado también. Todos hemos pecado, solamente hay uno que no ha pecado, Jesucristo, tentado en todo, pero sin pecado. La humanidad ha recorrido mucho trecho desde los días cuando Dios la hizo para que tenga dominio. A decir verdad, hemos sometido todo en el mundo y nos hemos dirigido al espacio buscando otros mundos para conquistar, pero hay algo que jamás hemos podido dominar: a nosotros mismos. Dios nos dio la capacidad de controlar y gobernar, pero no hemos podido gobernarnos a nosotros mismos. Allí yace la raíz del dilema humano. Pascal escribió que el hombre es a la vez la gloria y la escoria del universo. Exploramos, pero también explotamos. Educamos, pero también erradicamos. Producimos, pero también contaminamos. Hicimos el bisturí, pero también la metralla. Los seres humanos inventaron las cámaras de gas de Auschwitz, aunque también seres humanos entraron en esas cámaras de gas con pie firme, con el Salmo 23 en sus labios. El hombre es a la vez el niño de oro y la oveja negra de nuestro mundo. Es el amo incuestionable de los recursos de la tierra y sin duda alguna el cerebro que concibe las peores tragedias del mundo. Sea lo que sea que anda mal en el mundo, es seguro que no es culpa de la jirafa ni de los abejorros, se debe a nosotros. ¿Qué anduvo mal en la humanidad? Dios nos dotó con el poder para escoger, no nos creó como autómatas programados para adorarle y obedecerle, le dio a la humanidad el libre albedrío. Inicialmente fue así, claramente y sin ninguna duda, y le dio la capacidad para escoger, y las personas, tal como lo vemos en Génesis 3, deliberadamente escogieron desobedecer a Dios, decidieron pecar. El resultado, la imagen de Dios quedó estropeada, quedó arruinada en el hombre, y el hombre quedó separado de Dios. Pero en tercer lugar, el hombre es regenerado por gracia. Cuando el hombre pecó, quedó separado de Dios. La comunión quedó rota, la imagen de Dios en el hombre quedó estropeada. Adán y Eva murieron físicamente muchos años después. Sin embargo, en el momento que escogieron desobedecer a Dios, murieron espiritualmente, quedaron separados de Dios. Ya no eran inocentes, eran pecadores perdidos y separados de Dios. Fueron arrojados de la presencia de Dios, porque el Dios Santo no puede condenar o no puede condonar el pecado, no puede aprobar el pecado, no puede estar en relación con el pecado. El pecado los había separado de Dios. Es más, sus cuerpos quedaron sujetos a las enfermedades y dolores de la vida. Pero Dios, incluso en el huerto, antes de pronunciar su castigo sobre el hombre, hizo planes para nuestra redención, para nuestro rescate, para la solución de esta gran crisis de la humanidad, para salvarnos de ese estado de muerte espiritual. Génesis capítulo 3, versículo 15, es conocida como el protoevangelio. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Por eso este versículo se le ha llamado así, el evangelio antes del evangelio. Somos pecadores por decisión y práctica. El pecado tiene su origen en nuestra incredulidad, en nuestra soberbia, en nuestra desobediencia y nuestro orgullo. Los pecados de todas las edades han cobrado su interés compuesto en guerra, pobreza, odio, inmoralidad,
drogas, borrachera y cosas parecidas, como señala el capítulo 1, versículos 28 al 32 de la carta de Pablo a los romanos. G.K. Chesterton escribió una vez: si lo demás es cierto o no, una cosa es cierta: el hombre no es lo que debería ser. Ahora bien, aunque no somos lo que deberíamos ser, no estamos condenados a quedarnos como estamos. Dios puede cambiarnos. Podemos ser hechos nuevas criaturas por el poder de Dios, obrando en nosotros y por medio nuestro. Dios hizo planes para nuestra recreación, para crearnos de nuevo. Desde antes de la fundación del mundo hizo estos planes. Nuestra redención no fue algo que se le ocurrió a Dios tardíamente, sino más bien, como lo señala Apocalipsis 13:8, fue algo que estaba en los planes de Dios. Dice: y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado en el principio del mundo. Ya en el principio del mundo, ya en la mente de Dios, ya el enviar a Jesucristo, su Hijo, a morir en nuestro lugar, ya era un plan en la mente de nuestro Dios. De hecho, el profeta Jeremías fue a casa del alfarero y allí observó él cómo el alfarero moldeaba un pedazo de barro, pero en el barro había algo que ofreció resistencia a lo que el alfarero quería hacer, y por eso la vasija se rompió. Jeremías dijo lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, he aquí que trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios quiere hacer ahora. Aunque nuestras vidas estén destrozadas, Dios tiene la manera de volver a reconstruirlas si se lo permitimos. En conclusión, la verdad total respecto del hombre se puede resumir en estas tres afirmaciones. Dios creó al hombre. El hombre ha quedado separado de Dios por el pecado y el hombre es regenerado por gracia. A mis amigos que nos ven y escuchan en esta ocasión, quiero preguntarles: ¿has insistido en creer y proclamarte como tu propio Dios, como tu propio autor de tu propia existencia? ¿Piensas que te perteneces a ti mismo y eres dueño de tu vida? ¿Has buscado tu significado en ti mismo o en el mundo y sus deseos? Para los hermanos que nos escuchan y nos ven en esta ocasión, quiero decirte: perteneces a Dios por partida doble, porque te creó y te adoptó como su hijo, y eres beneficiario de su obra de salvación. Ahora bien, ¿estás ocupando tu vida, tu tiempo, tus pensamientos, tus recursos, tus esfuerzos en agradar a Dios, o en vivir para complacerte a ti mismo y a las demás personas a tu alrededor? Las Escrituras enseñan que el hombre y la mujer fueron creados por Dios y para Dios, y encuentran su significado o significado para su existencia solamente en amar a Dios, en glorificarle, en hacer su voluntad. Existimos por la benévola voluntad y poder de Dios. Pertenecemos a Dios, que nos hizo para sus propios propósitos. El pecado de Adán se ha extendido a la raza humana entera. Todos los hombres, sin excepción, están condenados y sin excusas ante Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para cambiar o reconciliarse a sí mismo con Dios. Solamente teniendo esto claro, podemos comenzar a comprender la gran salvación que Dios ha logrado para su pueblo a través de su Hijo Jesucristo. A los amigos que nos escuchan y nos ven, quiero invitarte a reconocerte como criatura de Dios. Reconócete que eres creado por Dios. Reconócete como que le perteneces a Dios. Reconócete como que has de encontrar el significado de tu vida en una relación personal con tu Creador por medio del arrepentimiento y la fe en su Hijo Jesucristo. A mis queridos hermanos,
Quiero invitarles a insistir en una vida cristiana plena, dedicada a adorar a Dios por medio de tu estilo de vida, a proclamar su glorioso evangelio entre los hombres, a enseñar su palabra, sirviendo a Dios y a los demás, teniendo comunión con tus hermanos en la fe. En fin, sométete al señorío de Cristo, quien es el dueño de tu vida. Niégate día a día a ti mismo y síguele en todo momento. Quiero invitarte a inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y oremos al Señor para que Él nos ayude a ser esos hombres y mujeres que Él quiere que seamos. Amado Dios, queremos darte gracias porque nuestra creación, nuestra existencia es una muestra inequívoca de tu bondad para con nosotros. Gracias por crearnos. Queremos reconocer también que somos pecadores y que hemos quedado separados de ti por causa del pecado. Gracias también porque desde ese momento de la caída tú hiciste planes para nuestra redención, para nuestro rescate, para nuestra salvación. Y gracias porque a nosotros nos has regenerado por gracia, nos has creado de nuevo, porque tu gracia, ese favor inmerecido, ese regalo que es la vida eterna, ha llegado a estar disponible para nosotros y porque tú nos has dado la fe y la capacidad para tomarla y hacerla nuestra y apropiarnos de ella. Oro por nuestros amigos que aún no han entendido estas verdades respecto al hombre, que las entiendan y que puedan ser también hechos nueva criatura por tu obra redentora. Y oro por mis hermanos en la fe, para que también puedan vivir vidas que enteramente en su manera de pensar, de hablar y de actuar puedan dar honra y gloria a Dios y vivan vidas conforme a los planes y a los propósitos de Dios. En tus manos encomendamos cada una de nuestras vidas, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Además queremos agradecerte por tu tiempo, por tu atención, por vernos y escucharnos a través de estos medios. Y una vez más también rogamos a nuestro Señor que te bendiga y que te guarde a ti y a tu familia.